Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento comienza este programa investigativo que toca aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Los viernes a las 8 en vivo y en directo por el canal de videos de Descubriendo en YouTube. También estamos sonando a través de Radio Cultural Planeta Conciencia. Saludamos a todos los oyentes y televidentes que ya están conectados, por ejemplo, a Ana María Cosio, a Emil C. Rosario, a Robert Giraldo y a Luz Ojeda. Ya estaremos sacando otro momento para seguir leyendo sus mensajes. Y al lado de Salim estaremos compartiendo la real historia de la Torre de Babel. Bienvenido, Salim, ¿cómo estás? Hola, Neil, muy bien. Un saludo para ti, para Santiago y para toda la gente que está conectada con nosotros. Un poco afectado de la garganta, pero bueno, aquí estamos para compartir el tema sobre Babel, la Torre de Babel. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente en toda esta historia? Así estuvimos nosotros hace 15 días con esa gripa, pero bueno, ya salimos de ella, ahora te tocó a ti. Estamos sí en un cambio de clima impresionante en la ciudad, llueve mucho y por supuesto esto afecta a las vías respiratorias. Pero bueno, saludamos también a Santiago Barrio, que está detrás de cámara en producción, llevándoles a ustedes los pormenores de esta transmisión. Bien, este tema resulta bastante interesante. Los temas bíblicos siempre han sido pues muy interesantes tocarlos aquí en el programa, porque con la visión que hemos logrado desarrollar al descubrir, por ejemplo, el tema de Yahvé como falso Dios, comienzan a tener otras interpretaciones, otras formas, otras visiones, los relatos bíblicos. Que estudiando el tema de la Torre de Babel, descubrimos de que no solamente ha sido, digamos, o se ha hecho referencia del evento en la Biblia, sino en textos más antiguos y en tradiciones más antiguas, pues ya se hablaba de la construcción de esta torre. Ratificando, Salim, lo que aquí siempre hemos venido diciendo del documento bíblico como tal, que distinto a lo que la gente cree, que allí es donde está por primera vez contada la historia de la humanidad, pues simplemente es una copia y pega, como sí, de otras culturas. Sí, de otras culturas más antiguas, sí. Entonces, bueno, empecemos, vamos a leer. ¿Queremos primero la cita o...? Las definiciones primero. Okay, listo. Tenemos las definiciones de la Torre de Babel para luego pasar a la cita que nos hace referencia a este evento o a este suceso. Bueno, tengo por acá una de las definiciones que dice que la Torre de Babel, en hebreo Migdal Babel, en griego antiguo Pirgos Tet Babel, es una edificación mencionada en la Biblia. El relato está dirigido a explicar el por qué los pueblos del mundo hablan diferentes lenguas. O sea que el evento narrado en la Biblia, la Torre de Babel, entrega la justificación de por qué hay diferentes idiomas claro, en la tierra. La Torre de Babel se describe en el libro del Génesis, cuya autoría se atribuye tradicionalmente a Moisés. Según estos escritos, la humanidad quedó casi extinta después del diluvio universal. Fue gracias al arca de Noé, en la que Noé y sus integrantes de su familia sobrevivieron a la catástrofe. Los descendientes de Noé, como únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta la llanura de Senar, en Babel. Todos hablaban un solo idioma y decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. El Dios de Noé, Yahvé, al observar la edificación y la rebeldía, decide que los habitantes hablaran diferentes lenguas y así abandonaran la construcción y se esparcieran por toda la tierra. Opiniones extrabíblicas que apoyen el mito fundacional. Se construía la torre por si ocurría otro diluvio. Esa era la intención, que otras versiones dicen, por la cual la gente estaba construyendo la torre, para subir a la torre donde el agua no pudiese llegar. Al estar cerca de ríos, sus habitantes quisieron construirse un salvavidas por si ocurría una inundación repentina y tal vez no les daba tiempo para desplazarse a una montaña próxima para ponerse a salvo. Las opiniones más tradicionalistas no están de acuerdo y toman el relato al pie de la letra. Claro. Bien, vamos a ir tocando los puntos más destacados de la definición de este evento,
Lo primero que es un evento post-diluviano, es decir, que ocurrió luego del diluvio. El diluvio universal, ese diluvio en el que pues hubo una barrida, ¿no?, de los seres humanos malos que no atendían o que no atendieron el llamado de Dios. Estoy refiriéndome a la forma en que se han referido estos acontecimientos. Y luego aparece un conjunto de seres humanos que comenzaron a poblar la tierra después del diluvio y algunos dicen, para protegerse de un futuro diluvio, pues quisieron construir una torre lo suficientemente alta pues para protegerse, ¿no? Son algunas de las aseveraciones en torno a este hecho histórico, porque le podemos decir no solamente bíblico, sino histórico, ¿no? Sí, es algo que está relatado en otras Incluso fuentes. Aquí tengo otras fuentes, y una de esas fuentes tiene que ver con un libro que se llama el libro de los jubileos. El libro de los jubileos contiene una de las historias más detalladas que se encuentran sobre la torre. Dice de la siguiente manera: jubileo 10 del 20 al 21. Capítulo 10, versículos 20 al 21. Comenzaron a construir y en el cuarto septenario cosían al fuego ladrillos que luego utilizaban como piedras. El cemento con que las unían era asfalto que brotaba del mar y de unos pozos de agua en la tierra de Sennaar. Los constructores tardaron unos 43 años. La altura fue de 5.433 codos y 2 palmos. La anchura, unos 203 ladrillos, cada uno de una altura de 1/3 de sí mismo. La extensión de un muro, 3 estadios, y la del otro 30. Entonces, el libro de los jubileos hace referencia incluso a las medidas de esta construcción, que se ubica más o menos, dicen, en el tercer milenio antes de Cristo. El tercer milenio antes de Cristo, es decir, 3.000 años. 3.000 años antes de Cristo. Son las referencias históricas que se hace de este evento. Pero pasemos ahora, Salim, a leer. Bueno, hay otra cosa que tú decías en la introducción, refiriéndote a cuál Dios se refiere el documento. Sí, decía el Dios de Noé. El Dios de Yahvé. Noé, que es Yahvé, exactamente. Ese dato es muy importante porque nos va a ayudar a comprender pues el desarrollo de la temática que pues tenemos preparada para ustedes. Le pido a Santi que nos coloque la primera imagen para leer lo que en el Génesis, creo que es el Génesis 11 si no estoy mal. Sí, Génesis capítulo 11. Dice lo siguiente: en ese entonces se hablaba un solo idioma. Quisiera que apuntásemos datos importantes de la narración porque esto nos va a ayudar a entender realmente y de otra manera el evento. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras, que esto es un adelanto, ¿verdad? Sí, ya otra forma de construcción. Más avanzada. Y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad, y este es otro punto importante, no es solamente la torre, una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Esto podría representar que sea muy alta, ¿no? Que sea alta. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Entonces, aquí nos damos cuenta, por ejemplo, uno de los puntos llamativos es que primero había un solo idioma que se hablaba. Por lo menos la gente se entendía en esa forma de comunicación, ¿verdad? La otra parte que me llama la atención tiene que ver con, bueno, además de que se desarrolla una nueva técnica de construcción, es decir, estamos hablando de un avance de los conocimientos de ingeniería de la época. Me llama la atención también el tema de evitar ser dispersos. Nosotros sabemos que en el desarrollo de la humanidad, a través de los días de creación, entendemos que el ser humano primero fue nómada, ¿verdad? Y luego trató de buscar y de ubicarse en núcleos sociales y organizarse en núcleos sociales
para dejar pues el tema de ser nómadas. Pero para dejar de ser nómadas debían encontrar lugares con unas características fundamentales. Por ejemplo, en este caso dice que encontraron una llanura en la región de Sinar, y una de las características, y ahí se ve en pantalla, es que esa llanura estaba bañada por dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Entendiendo con esto que el asentamiento podía ser posible porque habían condiciones geográficas, habían condiciones que les permitían pues pescar, sembrar, desarrollarse, ¿no? Entonces, pasar de esa condición de nómadas a una condición de asentamientos o núcleos sociales hace parte pues del mismo avance de la humanidad. Luego sigue diciendo la siguiente parte: pero el Señor, y este Señor corresponde entonces a Yahvé. A Yahvé, claro. El Señor bajó para observar la ciudad. También llama la atención de que bajó. ¿Ah? Estaba arriba. Estaba arriba y bajó. Pues, se acercó a la ciudad. Sí. Y la torre, para observar la ciudad que estaban construyendo, porque repito, no estaban construyendo solamente una torre, sino una ciudad, organizando sus casas y todo eso. Y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Entonces ya aquí, Salim y amigos de Descubriendo, encontramos de que el personaje que baja para observar lo que estaban haciendo los seres humanos, nada menos ni nada más que era Yahvé. No era de ninguna manera el Dios verdadero, porque los análisis que hemos hecho acá no da el Dios verdadero para que baje, para que suba, bajar, sí, no, eso no es un ser. Exacto. Aquí está hablando de un personaje obviamente físico que podía acercarse a una ciudad como alguien que pues viaja de una ciudad a otra, llega hasta allí para conocer, para observar, y se da cuenta de que esa población estaba unida con el propósito de construir la ciudad y la torre para organizarse, para poder contrarrestar una nueva catástrofe como el diluvio. Entonces, esto al parecer no le gustó, de que el pueblo estuviera unido, y la acción fue llamar a algunos, porque lo que dice la cita es que descendamos, o sea, no estaba solo Yahvé. Sí, dice aquí, y comenzó pues bajemos a confundir sus idiomas. Comenzó a confundir los idiomas. Hablaban un solo idioma y enseñaron varios para que la gente no se entendiera. Recordemos otros eventos donde Yahvé intervino para evitar algo importante para la raza humana. Nada menos ni nada más que en el tema de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Sí. Quien buscó que el ser humano no comiese de ese fruto fue precisamente el Dios falso Yahvé, el mismo Dios de Moisés, como lo decía Salim en la introducción. Bueno, ese mismo personaje vio de mala manera la empresa, el empeño o la dedicación que estaban teniendo los seres humanos para lograr edificar una ciudad y una torre con una técnica nueva, en fin, con todo lo que decía la diapositiva anterior. La siguiente dice: de esta manera el Señor, ya sabemos quién es, Jehová, los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió. Miren lo que se logró. Confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Así que este relato en las iglesias siempre ha sido mostrado como algo realizado por Dios, con la sabiduría de Dios, entendiendo que lo mejor para nosotros en ese momento era ser dispersos, confundidos, para dispersarnos, porque de otra manera pues nos íbamos a destruir. Sí, se dice que el Señor o Jehová vio esto como que los hombres querían retarlo de alguna forma en lo que estaban haciendo. No le agradó esto y por eso decide confundir las lenguas. Pero en el documento no se especifica por qué no estuvo de acuerdo, o sea, cuál es el motivo de que él rechazara la obra de esos hombres de construir esa ciudad. No se especifica. Algunos dicen que estaban tratando de desafiarlo. Sí, porque aquí dice una parte, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Claro. Ahora, fíjate que aquí llama la atención en esa primera diapositiva, dice, y evitar que
seamos dispersos. O sea, que de alguna forma sabían que algo los Algo iba a podía separar. pasar. Claro. Exacto, algo podía pasar. Es decir, ellos, lo que uno puede interpretar aquí es que los humanos de aquel entonces estaban lidiando con algún tipo de fuerzas que estaban propendiendo por dispersarlos, ¿verdad? Para dividirlos. Es que dispersarlos significa dividirlos, y dividirlos significa confundirlos, y confundirlos en este caso pues fue introducir Lenguajes. otras lenguas. Sí. Ahora, ¿qué interpretas tú, Salim, en este tema de que existía un solo idioma? Ahora, entendiendo que cuando aquí la narración dice toda la tierra es un poco exagerado, ¿no? Sí, claro, porque además está hablando de una zona en concreto. Una porción. Que era, en este caso, la zona esta de entre el río Tigris y Éufrates, el valle que encontraron allí. Sinar se llamaba en aquel el Sinar, entonces. el Sinar de esa zona. Entonces, están hablando de ese pueblo en concreto. Sin embargo, se dice que de ahí es donde se esparcieron todos los idiomas por el mundo. Pero yo lo que entiendo es que ese pueblo hablaba una sola lengua en ese momento. ¿Cuál era la lengua que podían hablar? Si supuestamente esto fue muy poco después del diluvio. ¿Cuál era el idioma que se hablaba? ¿El hebreo? ¿El arameo? Es muy complicado saberlo. Sin embargo, se sabe que ni el hebreo ni el arameo son los idiomas más antiguos. Claro. Está, por ejemplo, lo que se hablaba ya en... El acadio. El acadio, lo que se hablaba en la antigua Sumeria, que era se le dice sánscrito, no recuerdo bien. Bueno, hay idiomas mucho más antiguos. ¿Cuál de todos esos era? El tema es que era uno el que hablaban. Y luego les enseñaron los demás. Claro. Quizás Neil, suponiendo que fuese el acadio, vamos a suponer porque no sabemos, es posible que les hayan enseñado después el hebreo, el arameo, Hayan introducido estos idiomas de difícil pronunciación que posiblemente sean de origen Y extraterreno. ahí es donde se hace necesario el bajemos, ¿no? El bajemos y confundamos. Es decir, que el evento de introducir una lengua demandó la llegada de unos seres venidos de arriba también, con una lengua para enseñársela a algunos de ellos y dividirlo. Lo que podemos nosotros entender más allá de cuál era el idioma que hablaban estos hombres es que era una ventaja hablar un idioma. ¿Cuál era la ventaja? Había una comunicación directa, Todos se podían entendían. entender, al poderse entender podían unirse en un propósito en particular, y si Yahvé dice que no debían unirse, resulta que lo positivo es que se unan, ¿verdad? Porque ya lo comparamos con el evento ocurrido en el tema del árbol del bien y del mal. Lo bueno era que lo probáramos, Claro. porque el libro secreto de Juan confirma de que fue el Salvador el que dijo, coman, que es lo que debe suceder. Lo bueno que debe suceder es que coman. Abrirían los ojos, dice. Abrirían los ojos. Claro. Entonces acá lo bueno era mantener una sola lengua, mantener una unidad para que los propósitos en común de los seres humanos se pudiese completar. Ahora, evidentemente, una de las cosas que necesitaba Yahvé era crear división y confusión para más adelante llenar a la tierra de guerras y de enfrentamiento. Claro, la división comenzó en el contexto de la Torre de Babel por los idiomas. Entonces, al no entenderme con el otro, ya comienzan las diferencias. Por ejemplo, en el caso de América Latina, el idioma predominante es el español. Sin embargo, el tema de la división no solamente fue por el idioma. Más adelante comenzaron a implementar otras estrategias para dividirnos más. Pero el que no nos pudiésemos entender ya era un paso importante para ellos, ¿no? Entonces, lo que vamos entendiendo es que una de las estrategias que estableció Yahvé, el falso Dios, fíjese que esto comienza a tener, esta lectura que estamos haciendo del documento bíblico, comienza a tener otro sentido si usted descubre que Jehová no es Dios. Entonces, no es ningún Dios diciendo que lo mejor para nosotros, ningún verdadero Dios diciendo que lo mejor para nosotros era confundirnos. Entonces, fíjese que allí lo importante para ellos era implementar una nueva ley. La ley era divide y vencerás. Eso haría más débiles a los seres humanos, porque los seres humanos habían descubierto mucho antes de este evento, Salim, y ahí vamos a los recursos de conocimientos que hemos tocado o tratado. Cuando nosotros éramos apenas cavernícolas, comprendimos que la unidad entre nosotros nos protegía de los animales, por ejemplo. Mucho mejor que ser nómadas, porque el refugio
Digamos que el andar en grupos de los animales nos protegía incluso del clima. En una ola de frío, al estar juntos, se podían dar calor. El humano comprendió en ese avance que la unidad era muchísimo mejor que estar separados. Por acá nos dice Julio Gaitán, A ver, el sumerio y el acadio eran las lenguas que se hablaban en la antigua Sumeria. Bueno, exacto, el acadio, el sumerio. recuerden que primero fue el acadio, Ujú. porque los primeros pueblos fueron los acadios, después apareció lo que es Babilonia. Lo que es Babilonia. Entonces, seguro hablaban algunos de estos idiomas y luego les enseñaron otras. Claro, otras entonces introducen el divide y vencerás y la estrategia en conjunto, porque recuerden que dijo el Señor, porque ya las Biblias las han cambiado y ponen Señor para creer que es Dios. Jehová confundió el idioma y para eso dijo, bajemos a confundir su idioma. Ese bajemos es un plural, significa que varios seres de arriba bajaron, seres extraterrestres, bajaron para introducir un lenguaje y si vienen de arriba, su lenguaje extraterrestre. De hecho, nosotros aquí alguna vez hablamos de la estructura gramatical compleja del hebreo. Es muy probable que el hebreo fuera introducido como nueva lengua a partir de ese evento. Ahora, Sí, fue posterior a eso, claro, el hebreo y el arameo. el hebreo y el arameo. Pero fíjate que el tema, uno podría creer que introdujeron los idiomas de un día para otro. ¡Pum! Llegaban, bajaron y ya hablaban otro No, idioma. eso tuvo que pasar un Eso tiempo tuvo largo. que tardar mucho tiempo para dividirlos, ¿no? Para confundirlos. Entonces, esto se parece mucho, Salim, a algo que estuvimos analizando el programa anterior, cuando hablábamos de las ventajas del Adán sobre Satanás, en donde Yaldabaoth, mucho antes de todo esto, por supuesto, donde Yaldabaoth dice, hagamos al hombre En plural. conforme a esa imagen y a nuestra semejanza. Entonces, ese hagamos está refiriéndose a una organización oscura de dominio y de control, que luego, posteriormente, en el planeta Tierra, mucho tiempo después, llega y dice aquí, bajemos, ese mismo plural, ese mismo conjunto, bajemos y confundamos a los seres O humanos. lo que dice Apocalipsis 12, que cae a la tierra el dragón y sus ángeles. Una organización de Plural un ahí. número importante. Llegan aquí en grupo y hacen su manipulación. Entonces, por eso en el libro secreto de Juan y en la misma Biblia está mostrado de que ese personaje, si se podría decir que es uno, tenía también un grupo, ¿no? Que andaba con él en todos estos procesos Claro. de manipulación. Mira, en la tercera imagen, Santiago, podemos observar, aquí te lo voy a mostrar acá, Salim, muestra el evento de lo que ocurre luego de la De la división. división. Mira que cada uno de los pueblos comienza a ir al norte, al noreste, al sureste, al occidente, y se constituyen otros asentamientos con lenguajes distintos. Claro, ahí está las lenguas. Asiria, Lidia, Egipto, Elán, Persia, desde ese lugar donde se empezó a construir la ciudad y la torre. Pero, ¿qué pasa después? Nosotros en el mismo documento bíblico vemos los enfrentamientos entre esas naciones. Entre esos pueblos, claro. Claro, entonces la división lo que garantizó además, o sea, no solamente esparcirlos, sino que ese evento de esparcirlos se construyeran núcleos sociales con idiomas diferentes, con intereses diferentes y además que no se entendieran. Y ese no entenderse creó, evidentemente, pues los enfrentamientos y la guerra. Con los enfrentamientos y la guerra, estas deidades pues lograron establecer su programa de control en el planeta Tierra. Claro, porque ellos siempre han buscado dividir el planeta y repartirlo en sus pueblos escogidos. En el mismo documento que tú tocabas ahorita de los jubileos, habla de cómo Noé divide la tierra entre sus hijos, los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y esa división autorizada por su Dios. Entonces le da una tierra, una parte a cada uno. Una de las que le da a Cam, a Sem, es la de la tierra de Israel. Ujú. Pero él no fue allí. Entonces Can, como la ve sola, relata el libro, él se asienta en ese lugar, en la Los tierra de Canaán, los cananeos. cananeos. Entonces, en lo que nosotros conocemos como Israel, el pedazo de tierra que se siguen disputando, por heredad, Noé se la dio a Sem, que son los semitas, de ahí descienden, y más adelante los judíos, ¿no? Entonces, Cam, que serían los cananeos después, y más adelante los palestinos, ellos llegan primero ahí, pero llegan sin autorización, porque Sem decidió no habitar ahí en ese Claro. momento.
Y bueno, luego Zen, cuando ella quiere reclamar, ya ellos estaban ahí, y ese es uno de los motivos de el origen de la guerra. Pero ¿quién propició eso? Yahvé. Yahvé, con la división, de la tierra. Es decir, que esa división parte de pueblos que tienen la misma raíz. Exacto. Son hermanos. Entonces, todos esos pueblos son hermanos. Claro, en el tema de la construcción de la torre, estaban unidos, eran parte de un solo pueblo, luego divididos, esparcidos para constituir cada uno sus núcleos sociales con sus propios intereses, que más tarde, con las leyes del uno y del otro, pues decían, ve y enfréntate con fulano, claro, ve y enfréntate con el otro, porque yo esa tierra también te la di. O sea, garantizaron las guerras. Cada uno después de esos pueblos adquiriría una religión, un sistema político, toda una nación que distaría, ¿no?, entre cada una de ellas, y ahí donde el enfrentamiento se profundizaría. Por ejemplo, cada uno tiene un dios, el nombre del dios de estos pueblos varía, ¿no? Sí. Entre cada uno de ellos, y ahí el enfrentamiento. Vamos a abrir un espacio para los amigos televidentes que están en sintonía. Por ejemplo, Julio Gaitán dice: en el evento ocurrido en la Torre de Babel se parte de regiones que después derivarían en países, una razón más para pelear entre sí. Sí, es el comentario que estaba haciendo Salim. Patricia Parra dice, pregunta, ¿se puede decir que este intento de unión en la Torre de Babel es de alguna forma un impulso de luz para salir de la manipulación de estas entidades? Lo comentábamos, ¿no? En el transcurrir, la información que nosotros hemos manejado aquí, que están ahí en nuestro canal, sobre los días de creación, allí explicamos que uno de los avances, uno de los aprendizajes que tuvimos como raza humana fue descubrir que unidos pues estábamos más protegidos ante el medio ambiente, ante los animales feroces, ¿verdad? Que andar por separado, ¿no? Andar por separados nos hacía más débiles. Los clanes y esos clanes sociales se fueron agrupando. Entonces, el evento de la Torre de Babel lo que está mostrando es un reflejo de ese aprendizaje. Cómo nos unimos, cómo permanecemos unidos, porque nos entendemos, porque hablamos el mismo lenguaje, porque tenemos el mismo propósito, ¿verdad? Y construimos esto, ¿verdad? Entonces, ese propósito es positivo, solo que a nosotros nos han volteado la arepa, como se dice, ¿no? Nos mostraron de que el que no quería que eso ocurriera, porque aparentemente era malo, era Dios. Pero afortunadamente descubrimos que ese que dijo eso no es un Dios verdadero, es un falso Dios que encontró en la división de los pueblos un poder de manipulación, un poder de control, un poder para implementar como herencia dejada a la humanidad la guerra, el enfrentamiento, religiones, cultos y todo aquello. Nos dice Fidel, genial, Patricia Parra, creo que sí es cierto lo que dices. María Jiménez dice, el mal llamado quechua por un español que estaba en Perú en la época de la conquista, preguntó a sus personas originarias que estaban hilando y ellos respondieron quechua a lo que estaban haciendo, es decir, que el nombre del idioma no es el originario. También Lili Montes, nuestra querida amiga Lili, dice, la Torre de Babel podría ser el orden mundial de aquel tiempo. Lili toma el evento como un hecho negativo, digo yo, sí, ¿no? de la unidad, como de si la fuera unidad, el orden, exacto. como si fuera el orden mundial. Creo que el orden mundial es establecido por lo que ocurrió después. Sí, lo que pasa es que si fuese el nuevo orden mundial, Yahvé no lo hubiese dividido, porque sería su propio plan. ¿Cuál es la estrategia de ellos? Primero dividirnos para después unirnos, pero no en una condición natural. No, por eso te digo, sí. No en la condición natural, sino bajo el plan de ellos. Que es control. O sea, exacto, no es una unidad natural, sino es control. Mantenernos juntos, controlados. Sí, sí, esa es la estrategia. ¿No? El nuevo orden mundial no es una unidad de nosotros como hermanos, el planeta Tierra, no. El nuevo orden mundial lo que busca es un control total, que es diferente a la unidad. ¿Cómo vamos a estar unidos nosotros? Tú planteaste algo muy interesante, y es que, por ejemplo, en América Latina somos un pueblo que millones hablamos el mismo lenguaje. Desde México hasta el sur hablamos el mismo lenguaje. Pero digan ustedes si no estamos divididos como pueblos. Claro. Entonces, además, entendieron que además de una lengua que puede separarnos, que puede dividirnos, que puede esparcirnos, también ideologías nos separan.
Pueden ser ideologías religiosas, o pueden ser ideologías filosóficas, o pueden ser ideologías políticas, que es lo que está funcionando hoy en día. El divide y vencerás, ¿no? Nos dice Marní López: Jehová utilizó la torre de Babel para confundir el lenguaje y hacer muchas religiones. Despertando Conciencia, ella es Nora, dice: por favor, si te gusta, apoyen con un me gusta en la manito arriba. Claro que sí, Nora. Gracias por recordarnos a todos que pueden impulsar el contenido del programa con un like. Quiero también invitarlos. Salina ayer estuvo haciendo un live sobre el evento que ahora mismo está de moda, ¿no? Lo de la reina, ¿no? Lo de la reina Isabel. Si usted quiere conocer desde el punto de vista de Flecha Antigua, por supuesto, que es muy cercano también al nuestro, pues véanse este programa porque les va a dar unas luces. Sin el sensacionalismo que ahora muchos quieren escuchar. Claro, el desorden mediático que hay. El desorden mediático, porque ahora va a salir de cuanta teoría de la muerte de la reina que cautiva a más de uno. Y eso a nosotros aquí hemos venido haciendo un trabajo en el que pues seamos muy objetivos a la hora de analizar estos eventos, sin caer tampoco en el extremo de no pasó nada. No pasó nada especial, pero tampoco en querer ver cosas donde todavía claro, no las hay. Sí, exacto. Hay que ser muy... Sí. Ahí está la invitación antes de que se me olvide. También nos dice Patricia, pregunta. Bueno, ya esta pregunta la leí. Ángela Mejía dice: estamos comunicados con el espíritu, el alma, todos por ser humanos, luz, los oscuros, nos cortaron la conexión con implantarnos las lenguas para que nos separáramos y perdiéramos la unidad. Esto que está diciendo Ángela es una de las cosas importantísimas que podríamos analizar de este evento. Cuando el Génesis dice que hablábamos una sola lengua, incluso puede ser la comunicación a través del sentir del corazón. Tengamos en cuenta que nosotros aquí hemos hablado del corazón y las virtudes de él, y allí hemos entendido que hay una comunicación que se puede hacer a través de este órgano sensorial, porque se ha descubierto eso, que el corazón es un órgano sensorial, que podemos transmitir lo que sentimos, que podemos transmitir lo que estamos pensando a través de esa conexión. Solo que introducir el habla, el lenguaje como lo conocimos, los distintos lenguajes, cortaron o desestimaron o desestimularon ese tipo de conexión y comunicación, que si la tuviésemos hoy en día, pues no estaríamos tan divididos. Claro, ese es el objetivo, ¿no? De que una cosa nos dividieron por el lenguaje, obviamente, por el territorio, por la creencia, por varias cosas, pero la primera desconexión y la más fuerte ha sido dividir al ser humano por dentro, con esa desconexión que tú hablabas con el corazón. Entonces, a raíz de eso, a raíz de que nos pueden dividir por dentro, ya nos empiezan a dividir por fuera con cuánta estrategia nos han implementado desde la antigüedad. Porque el primer trabajo fue ese, por eso lo de la Torre de Babel sucede ya después de la manipulación genética, sucede después del ataque de estas entidades en el diluvio también, que alguna vez hablamos aquí de eso, que hubo dos diluvios, entre comillas, dos intenciones, exacto. Una por parte de estas organizaciones de destruir al ser humano y otra por parte de la luz para contrarrestar eso y limpiar el planeta de estos entes. Entonces, la división por lenguaje sucedió después de todo eso. Claro. Por eso no podía ser enseguida, porque si el ser humano está unido por dentro, no lo pueden tocar. Nos dice Ronald Rivera, un saludo para Ronald, que ha estado con nosotros aquí compartiendo. Dice: ¿y si ese idioma fuese la capacidad telepática y esa capacidad fue anulada? Es precisamente lo que estamos comentando, ¿no? ¿Qué tal si ese idioma que hablamos, esa sola lengua que hablamos, era la capacidad de conectarnos con un diálogo, con el órgano sensorial del corazón, o por supuesto también la capacidad telepática que pudimos haber tenido originalmente? Porque llama la atención, Salín, que en diferentes contactos extraterrenos se ha utilizado el lenguaje telepático para hacer conocer y entender el mensaje. Sí, se ha utilizado. Hace poco alguien nos preguntaba de cuál fue el idioma en el cual se transmitió la lógica de la lógica. Aquel 24 de julio del año en español 1974. Sí. Fue un mensaje telefático dictado a la mente de Enrique Castillo Rincón. En el idioma que él lo podía entender. Y en el idioma en que él lo podía entender. Entonces podemos responder que fue en español. Claro.
o nosotros traducimos o sea, es como un lenguaje que tú puedes entender en la forma en que tú entiendes. Sí, el mensaje llega, a tu cerebro y el cerebro lo escucha, lo interpreta en el lenguaje que tú lo comprendes. Claro. Porque no sabemos cómo funciona a ciencia cierta la telepatía, pero suponemos que puede ser de esa forma. Entonces, esto que están proponiendo ya Ronald y otra oyente, Ángela Mejía, de ir más allá, de entender que podía ser que los humanos de aquel entonces teníamos la habilidad de comunicarnos sin necesidad de hacer lo que ahora yo estoy haciendo, ¿no? Para hacerme entender. Ahora, quiero agregar algo, ¿no? Que con la introducción de los lenguajes, con las nuevas lenguas, el hebreo pudo haber sido una de ellas, el arameo y en fin otros, más adelante tuvo que haber surgido la forma de escritura de ese lenguaje, ¿verdad? Y la forma de escritura está asociada a caracteres alfanuméricos, es decir, las letras y los números, que vendrían siendo la forma gráfica de las palabras que nosotros pronunciamos en los lenguajes que fueron incorporados luego de la Torre de Babel. Lo que se entiende con esto es otra teoría, ¿no? Que resulta bastante interesante, y es que nosotros somos más lentos para aprender el lenguaje por el tema de los caracteres alfanuméricos. Y la evidencia de esto es que nosotros primero aprendemos a hablar y con el tiempo aprendemos a escribir. Sí. Nosotros cuando estamos niños escuchamos lo que nuestros padres dicen, lo que nuestros hermanos dicen, y vamos copiando la lengua. Vamos hablando poco a poco. A los 2 años ya el niño está hablando, pero él no escribe. Luego cuando entra a la escuela, es decir, tiene que haber una preparación para enseñarle al niño los caracteres alfanuméricos de ese lenguaje, y tarda un tiempo para entonces conjugar esta letra con esta letra, la sílaba y tal, un año escolar. Y comienza el niño a hacer esto. Esto va en contraposición a lo que originalmente sí pudo haber servido para comunicarnos, y es el símbolo. Los símbolos de la naturaleza, los símbolos que podrían representar un gesto, los símbolos que podrían representar, bueno, cualquier expresión, cualquier gráfica, cualquier dibujo, cualquier símbolo, podría entonces hacernos entender y captar rápidamente. Y hay unas personas que hablan de que los niños ahora, en la actualidad, se identifican tanto con la tecnología, con los celulares, con las tablets. Y es fácil de aprender. Porque para ellos es muy fácil, por una sencilla razón. Porque el celular, si usted lo prende, como ellos lo hacen, va a haber una serie de símbolos. Por ejemplo, está el símbolo del YouTube. De la llamada, del mensaje. El símbolo de la llamada, el símbolo del WhatsApp. Del Facebook. Identifica claramente el símbolo con lo que hace esa aplicación hace. Hace la aplicación. Claro. Entonces, esa sería la explicación de que nuestro lenguaje o forma de comunicación original, antes de que se introdujeran los idiomas y después, posteriormente, los caracteres alfanuméricos para leer ese idioma o para escribir ese idioma, pues era el símbolo. Era el símbolo. Y miren lo que perdimos. Hoy el símbolo nos cuesta interpretarlo. Sí. Que vendría siendo, algunos dicen, el lenguaje más entendido para el espíritu. Sí, porque es el método de aprendizaje más rápido. Porque usted, por ejemplo, si usted quiere aprender, usted nunca ha visto una manzana, por ejemplo, a usted le va a costar más aprender la palabra con los caracteres que si se la muestran. Entonces, usted lo educan con los caracteres y con la imagen. Entonces, tiempo después, usted le preguntan, oye, ¿sabes qué es una manzana? ¿Qué es lo que vamos a recordar? Vamos a recordar la imagen de la manzana más no la palabra. Vamos a saber cómo se escribe, lógicamente. Claro. Pero a nuestra mente lo que se va a recrear es la manzana. Imagen. Entonces, por eso es el método de aprendizaje natural que tiene que ver con el espíritu, porque el espíritu aprende por experiencias, por vivencias, y las vivencias son al final memorias, son recuerdos que tenemos en esta vida y que, bueno, se van pasando en el proceso de reencarnaciones. Entonces, por ejemplo, cuando uno recuerda experiencias de un viaje, de algo, uno no recuerda de pronto los diálogos que tuvo con la gente que visitó o los textos que vio en los lugares que estuvo. Uno recuerda las experiencias, los momentos. Si me caí, si me cogió una lluvia,
si me enfermé, si vi un paisaje hermoso, eso es lo que uno recuerda, todas esas experiencias. Entonces, en los colegios, en el sistema educativo, ¿cómo se enseña? Se enseña a través de caracteres alfanuméricos. No se enseña a través del símbolo. Por eso el tema del símbolo, tú lo decías ahora, para poder reconocerlo fácilmente lo tenemos un poco atrofiado. Nos cuesta. Entonces, Sí. por ejemplo, vamos a leer una profecía y las profecías son escritas en símbolos. Claro, el lenguaje que Y no nos entendemos. cuesta interpretar el símbolo, porque el símbolo no solo es la imagen. Apocalipsis nos habla de unas copas, obvio, vamos a saber qué es una copa o una trompeta, pero no vamos a entender la profundidad que tiene el cifrado del símbolo. No, y la multidimensión que y tiene el símbolo. las dimensiones que tiene, claro. De hecho, Lo vamos cuando- a ver, sí, pero literal. Claro, No fíjate vamos a que interpretar. y hay algo que salta cuando se presenta un símbolo profético y es querer saber qué significa. ¿Qué significa? No, Claro. entonces yo, por ejemplo, voy a investigar, voy a buscar algún canal, alguna información para que me digan qué significa tal símbolo. Traducir el símbolo a la palabra. La copa de la ira, ¿qué significa? Dos Sí. puntos, tal cosa. Exacto. Pero por ese adoctrinamiento ahí. Claro, porque nos educaron a aprender de forma cuadriculada. Cuadricular. O sea, todo metódico, y ahí se atrofia esa capacidad de leer el símbolo y sus dimensiones. Miren, amigos, de descubriendo las repercusiones que tuvo tal y tamaño evento. El evento de confundir, de bajar estos personajes, estos seres extraterrenos, para introducir y para dividir, hasta el punto de que hoy, con lo que hemos analizado y estamos hablando, ha afectado nuestra manera original de comunicación, de entendimiento, de comprensión, de interpretación. Ahora, revertir este proceso significa pues acercarse más al símbolo, ¿verdad? Entender el valor del símbolo, la capacidad también, o desarrollar la capacidad de poder entendernos sin palabras, ¿no? Fíjate que hay Claro. algo muy llamativo, y es que cuando las personas están enamoradas, resulta que se entienden rápidamente sin decirse palabras, eso con una pasa cara, con un gesto, O ya con, están hablando. con los hermanos, con, o sea, con Los personas que se papás, conocen muy bien. la mamá sí. lo dice, le habla a uno una, sin una hablar. cara brava y ya tú sabes que tienes que quedarte quieto. Claro, entonces, digamos, como explotar, eso suena como feo, es como aprovechar la capacidad que nosotros tengamos de entendernos a partir del corazón, de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, porque recuerden, es un órgano Y sensorial. fíjate hasta dónde llevan el nivel de manipulación, que durante milenios nos han educado con el lenguaje y los caracteres alfanuméricos. Y en la modernidad nos muestran el símbolo, que saben, porque ellos saben que aprendemos más rápido así. Pero ¿cómo nos lo muestran? En aparatos tecnológicos, en todo lo que es la tecnología, en logotipos de empresas, para que nosotros aprendamos rápido, pero no a enriquecer el espíritu, sino a adentrarnos y a enviciarnos más con el sistema que nos rodea. Entonces, por eso manejamos muy bien el teléfono móvil. Sabemos que, por ejemplo, si un aparato tiene el logotipo de tal empresa, sabemos que es bueno, porque esa empresa tiene renombre, y eso lo usan no a nuestro favor, sino obviamente para nuestra seguir contra. manipulándolo. Bueno, siguen llegando más mensajes, hay una participación muy activa, esto nos llama poderosamente la atención, dice Lili. No, Julio, me refiero a lo que Jehová hizo para dividir. Víctor Solano dice, Cúcuta, Colombia, siempre presente. Saludos, Víctor. También dice Fernando Rivera, señores, saludos. Karina Erazo pregunta, pero si comimos del conocimiento, ¿por qué nos dejamos convencer? ¿Refiriéndose a qué? Lo que pasa es que cuando el árbol del conocimiento Ya. que comimos, ¿verdad? Fueron abiertos los ojos en ese momento. Recordemos que la organización que impedía que comiéramos de eso no se quedó quieta. No se quedó quieta. Ellos emplearon otra estrategia, que fue que comiéramos del conocimiento, pero luego no llegáramos al árbol de la vida. Entonces, claro, tenemos conocimientos, pero no podemos hacer que esos conocimientos transformen nuestra realidad. Simplemente en muchos casos se quedan como datos, como intelectualismo. Puro- Y esa es la estrategia. Sí. Fíjate que hay otro dato muy interesante, y es quién lideraba. Ya, pues estos son análisis que se hacen partiendo de la base de que quien da quien tiene la idea de dividirnos para esparcirnos es el mismísimo Padre Eterno. Cuando se hace ese enfoque, entonces se preguntan quién fue el que lideró, por el otro lado, la construcción de la torre. Se habla de Nimrod.
quien fue el primero en hacerse rey después del diluvio y a quien la Biblia identifica como un poderoso cazador, opuesto a Yahvé. Es señalado como el verdadero gestor de la idea de llevar a cabo esta enorme empresa. Algunos han intentado identificarlo con Sharrukin o Sargón de Akkad, el tiempo acadio, el fundador del primer imperio semita acadio de que se tiene memoria. Otros creen ver en este vigoroso cazador la figura del dios asirio Ninurta, dios de la guerra y de la caza, que como Nimrod se placía en cazar a sus enemigos. Entonces, cuando se parte de la base de que quien dio la orden para dispersarlos, para confundirlos, fue Dios, entonces se comienza a entender o a interpretar o a tratar de buscarle forma de quién fue que el otro lado, el malo, que invitó a crear la ciudad y la torre. Entonces se crea, son especulaciones, que fue Nimrod. Pero esto comienza a voltearse, ¿no? Sí. Esto comienza a voltearse porque el malo realmente no fue el que dijo confundámoslos, hagamos, sino confundamos. Claro que aunque Nimrod, aunque se dice que fue el promotor o el que impulsó esto, Nimrod hace parte también de la misma cochada. Nimrod fue el primer personaje en establecer la figura de líder religioso como lo vemos hoy en día, como un papa, como un sacerdote. Y se dice incluso que Nimrod era un reptil también. Y hay varias cosas. Algún día podremos hacer un programa de este personaje, claro, enigmático. Muy interesante también. Sí. Mire lo que dice Diego Palacio en el chat. Dios se enfureció porque los hombres construyeron una torre alta, pero no tiene ningún problema con la Estación Espacial Internacional. Bueno, mire, a mí me llama la atención porque, sin duda alguna, una de las estrategias que surgieron desde ese momento para controlar a la raza humana fue dividirla. Y hoy en día, nosotros los seres humanos pocas veces nos unimos en torno a algo en especial. Cuando juega la selección, cualquier cosa de esa, y pues sí, nos unimos. Ahí nos ponemos la camiseta. Sí, temporalmente nos unimos, pero para cosas trascendentales nos cuesta, porque cada uno defiende su individualidad, porque cada uno defiende lo que tiene en su cabeza, o porque cada uno defiende su burbuja de creencias, sus burbujas de pensamiento, ¿no? Y eso fue instaurado desde aquel entonces. Reto para la humanidad, sin duda alguna, lograr la unidad, pero no podrá haber unidad sin que antes suceda algo que Salim pronunció o mencionó al principio, y es que haya una reunificación interior. Es decir, que la división que ocurre dentro del ser humano se acabe, porque el humano dividido internamente, pues, vive dividido externamente. ¿Dividido en qué? El ser humano está dividido entre lo que piensa, lo que siente, lo que hace. Está dividido, no concuerda lo que su pensamiento quiere, dice, con lo que está actuando, con lo que está sintiendo, con lo que está hablando. Cuando hay una unificación de propósitos en esas cuatro esencias, entonces comienza a ocurrir algo maravilloso. Lo otro es que, pues, nuestro cuerpo celular, que contiene cada uno de ellos conocimiento y sabiduría, se ha visto dividido por la contaminación que han sufrido nuestros cuerpos a través del mal pensar, de las emociones dañinas. Entonces, la limpieza y purificación de todo aquello va a permitir la unificación de esos cuerpos de conocimiento anterior para que nos den conocimiento y sabiduría. Y cuando esto ocurra, va a ser mucho más fácil unirnos con el que está al lado. Eso será, digámoslo, Salim, el reto para esta siguiente edad, para este siguiente tiempo, en que podamos unificarnos en propósitos y proyectos trascendentales sin que la otra fuerza entre con su gusanillo y su estrategia a separarnos. Sí, hay un conocimiento que habla, si no estoy mal, es el de las 7 leyes del ascenso, entregado en ese contacto de los años 70, que al final dice que cuando los hombres apliquen con sabiduría estas leyes en la vida cotidiana, entonces seremos merecedores de ese nuevo tiempo y Dios será servido por los hombres, por los hijos de la tierra. Entonces, lo que se está diciendo ahí es que la condición de la nueva humanidad debe tener un propósito en común, primero individual, que es estar ese nuevo hombre, pero si ese propósito individual se suma
a nivel del planeta, a nivel de la humanidad. Entonces ya estamos viendo a nivel general una nueva humanidad distinta a la antigua de las divisiones ideológicas que hablaban los Hopi también, ¿no? Quienes caigan en la división ideológica del mundo no pueden estar en el nuevo tiempo. ¿Por qué? Porque el nuevo tiempo no va a haber política, no habrá religiones, no habrá economía, no habrá partidos políticos, no habrá nada de aquello que hoy en el presente nos divide. Entonces, ¿qué hace un ser humano en esa época dividido todavía cuando no va a haber por qué dividirse? Entonces, es el trabajo que se nos invita a hacer. La unidad por dentro y la unidad con nuestros semejantes. Así y es un trabajo que no es de la noche a la mañana, pero que desde hace un tiempo se nos está invitando a hacer. Ya hay que estar haciéndolo. Alex Masis nos dice, con la torre de Babel, Jehová tuvo temor que el hombre encontrara otro Dios superior a él. Buen análisis. También nos dice Sirfret, el poder monetario también nos divide. Claro, el clasismo, la lucha de clases, el tema de las condiciones socioeconómicas, el tema racial nos ha dividido también. En fin, cuántas cosas no han surgido en este mundo para dividirnos. Leonardo Paredes, hola, saludos hermanos desde California, un abrazo fuerte. Humita, ella está saludándonos. Marmi López, la reina Isabel es como todos envejeció y murió. La reina Isabel II es como todos, envejeció y murió completamente, exactamente. María Jiménez dice, el hombre originario de la tierra usaba un solo idioma, el runasimi, lengua madre de la cual se deriva el arameo, el sánscrito, quechua, aymara, sumerio y protosumerio. También José dice, esa torre era parte del proceso del hombre, pues mira cómo la gente de ojos achinados están en Asia, los de piel más oscura en África, los de piel pálida cerca a las áreas frías, etc. También Víctor Solano dice que se vayan uno a uno todos los manipuladores del mundo. Bueno, Salim, yo creo que hemos agotado el tema. Sí, un tema muy interesante que queda abierto, ¿no? Es un tema que queda abierto para que ustedes sigan analizándolo, sigan complementándolo, sigan investigando y, por supuesto, hacer lo que nosotros invitamos aquí, con la inteligencia y el discernimiento, a comenzar a construir esa verdad. Sí, no, agradecerle a todos los que han estado ahí con sus mensajes. Les ha gustado mucho la propuesta del tema del día de hoy. Y lo hemos querido tocar porque nos preguntan mucho también, nos han preguntado sobre la Torre de Babel, qué pasó allí, cuál es la historia que hay detrás de esto. Y es bueno consultar con el tema bíblico, pero es bueno cotejar con otras fuentes, porque en la Biblia no está todo el contexto. Y en conclusión hemos aprendido que nos han dividido desde la antigüedad, pero en nosotros aún permanece ese sentimiento de unidad. Porque siempre el ser humano busca unirse por cualquier motivo, así sean propósitos efímeros, pero está la intención. Y en el momento que descubramos un propósito trascendental por el cual unirnos de verdad, sin distingo de raza, color o cualquier condición, entonces ahí es donde comenzará a surgir el nuevo hombre. Esa es la propuesta y la invitación que nos hacen muchos mensajes ancestrales para llegar a esa condición. Mientras permanezcamos en lo que el mundo nos ofrece, estaremos divididos, pero en la medida que vayamos alejándonos de eso y encontrando más seres humanos con el mismo propósito y la misma intención, entonces la unidad verdadera comenzará a gestarse. Nada de nuevos órdenes mundiales ni nada de eso, ¿no? Claro. Fíjate que hay una cosa que ha mostrado el ser humano a lo largo del tiempo, y es que se ha logrado unir en momentos difíciles. Y tal vez los momentos difíciles que se nos vienen tienen como propósito unirnos. Claro, no el propósito de quienes van a gestar los momentos difíciles, exacto, sino que eso nos ayudará a abrir los ojos. Así es. A muchos. Gracias a Karina por el super chat que nos ha compartido. Gracias por apoyar. Recuerden que estamos en nuestro propósito de visitar a Cali en el mes de noviembre, a partir pues de los aportes y contribuciones que ustedes bien nos hagan, nos impulsan para seguir compartiendo y llevando información directamente y personalmente en las ciudades, como ya lo hemos venido haciendo lentamente, por supuesto, pero ahí vamos, ¿no? Nos vamos. Gracias a Santiago, gracias a Lynn por haber compartido con nosotros en Descubriendo,
y estar muy atentos a los diferentes contenidos que se siguen realizando en el canal, en Descubriendo, en el canal de Salín, Flecha Antigua, para que ustedes sigan teniendo información y conocimiento. También saludamos a Jaime con Pensar Corazón, que hace poco nos hizo una entrevista con relación a la historia de RCPC. Ahí en Pensar Corazón pueden verla y escucharla. Nos vamos, gracias, Salín. A ti, Neil, agradecer a Santiago y a todas las personas que estuvieron ahí con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Un fuerte abrazo de corazón y recuerden, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo